Celebra la UNIAC aniversario 60 de palabras a los intelectuales pronunciadas por Fidel en 1961. Se desarrolla en Las Tunas la edición 54 de la Jornada Cucalambiana Fiesta de las Tradiciones Campesinas. E iniciará este sábado en Santiago de Cuba la edición 40 del Festival del Caribe a través de las plataformas digitales. Saludos desde La Habana, es jueves 1 de julio de 2021 y abrimos la emisión del noticiero cultural de la televisión cubana. Justo en la jornada en que se conmemoró el aniversario 60 de palabras a los intelectuales pronunciados por Fidel en 1961, la Sala Villena de la Sede Nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba acogió un panel sobre la trascendencia del histórico discurso pronunciado por Fidel y un concierto de homenaje a los fundadores de la Organización de la Vanguardia Artística Cubana, que en el mes de agosto celebrará sus 6 décadas de fundada. El encuentro se transmitió por plataformas digitales y reunió un público reducido de acuerdo con las medidas sanitarias impuestas por la COVID-19. El cineasta Manuel Pérez Paredes y el escritor Miguel Barnett compartieron sus experiencias como testigos de ese memorable encuentro. Desde la distancia, el dramaturgo Gerardo Fulleda y el músico Jesús Ortega también se refirieron al modo particular en el que Palabras a los intelectuales marcó sus vidas y la creación posterior. Primero, un acercamiento a los orígenes, el contexto histórico y las polémicas que marcaron el encuentro, esbozados desde el referente del también Premio Nacional de Cine. Creo que la complejidad y la riqueza para a los intelectuales gana más en la medida en que las generaciones de hoy, los que no vivieron aquella experiencia, conozcan no solamente las palabras, sino tengan más información de los debates que la antecedieron. Pues creo que se valora mucho más el tacto y la inteligencia con la que Fidel manejó esas palabras, en la medida en que los jóvenes y hasta los adultos, estamos hablando de 60 años, estén más informados de qué polémicas y divergencias condujeron a ese debate. O sea, yo he pasado por la experiencia, que estuve allí, de que incluso lees las palabras y cuando las oyes ganan otra dimensión, porque el tacto con el que Fidel habló te permite valorar lo que lees de otra manera. Es lo mismo y sin embargo el cuidado, el arte de la política, de cómo lo dijo, era bien importante. Miguel Barnett era el más joven de los presentes aquel día y observaba muy atento a lo lejos a Fidel, que con solo 35 años hablaba con claridad y trazaba un camino. Y así se fue quedando construyendo un país desde su empeño y una obra amplia y comprometida, confesó. Al cierre del panel moderado por el periodista Pedro de la Hoz, Marta Bonet, musicóloga y vicepresidenta primera de la UNIAC, se refirió a la necesidad de volver a Palabras a los intelectuales como un texto absolutamente vigente y revelador, que trazó las pautas también para el desempeño de las instituciones culturales. Para los escritores y artistas cubanos es también la certeza de que la revolución ha dedicado y dedica a la cultura un papel esencial y protagónico. Ese diálogo hay que hacerlo todos los días, en más de una dirección, porque no se trata solo de que el poder político se siente a dialogar con los intelectuales. No, se trata de que el poder político se acerca a los intelectuales son parte de ese poder político y forman un frente en atención a las cosas que dije antes. Y además de eso se trata de que los intelectuales no son una entidad externa al poder político. Los intelectuales te tienen que hacer las mismas preguntas que se hacen las personas que están ejerciendo de manera práctica la dirección de los procesos políticos. Al cierre, el concierto de músicos fundadores dirigido por el maestro Juan Piñera, quien se refirió en sus palabras a la sociedad cultural Nuestro Tiempo, que en 1950 creara un grupo de jóvenes profesores y estudiantes con el propósito de estimular y promover la música culta y que fue reuniendo a valiosos exponentes de todas las manifestaciones. Desde las ejecuciones del dúo Pro Música, Uberal Herrera, Niurka González y Pancho Amat y su grupo, el homenaje. Fidel habló de una cultura para el pueblo, cultura en defensa de las esencias de nuestra nación, y qué más esencia que la posibilidad de que el pueblo se vincule con la cultura, y eso lo materializó la revolución a través de las escuelas de arte. O sea, yo muy honrado de estar aquí hoy
en todos estos actos, y los muchachos míos también felices porque ellos se sienten también protagonistas 60 años después. Roylan Pardo Cabrera, Noticiero Cultural. Y artistas y escritores villaclareños destacaron el significado y trascendencia de palabras a los intelectuales. Este discurso abrió un camino para el diálogo permanente entre los creadores con la dirección del país y la participación activa en cada uno de los procesos. Constituye hoy un ejercicio de pensamiento, reflexión y compromiso consultar, entender y aplicar el discurso de Fidel Castro, que ha trascendido como palabras a los intelectuales. Artistas villaclareños ofrecen sus opiniones en los medios de comunicación y en las redes sociales acerca de este fenómeno que no ha perdido su vigencia. El discurso que históricamente ha pasado a llamarse palabras a los intelectuales tiene una gran vigencia actual, porque son palabras premonitorias en momentos de gran contradicción ideológica como el que estamos viviendo en este momento. Por lo tanto, considero que es un documento totalmente vigente y que no perderá su valor histórico, y no es del pasado, sino también del presente. La esencia de palabras a los intelectuales hace que los artistas cubanos no abandonen la obra, la identidad nacional y mucho menos el diálogo. Yo creo mucho en la energía de las personas. Y hace poco escuché otra vez, no le voy a llamar discurso, sino la intervención, las palabras, los comentarios de Fidel, en lo que todos conocemos como palabras a los intelectuales. Celebrar 60 años de palabras a los intelectuales no es una celebración vana, es una visitación a un gesto iniciático que nos compromete y nos dice dónde estamos inmersos. No podemos olvidar de dónde venimos y hacerlo críticamente, con madurez, pero sabiendo que ahí, porque sí, hubo un gesto de apertura, un gesto con un pensamiento muy claro de hacia dónde iba esta revolución como transformación cultural de este país. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Esta semana la sección Contrapunteo dedica sus debates a la trascendencia de palabras a los intelectuales de Fidel. Hoy compartimos las declaraciones que ofreciera un equipo de nuestro noticiero, Abel Prieto Jiménez, escritor y presidente de Casa de las Américas. Y ustedes tienen la oportunidad de ser más que espectadores, de ser actores de esa revolución, de escribir sobre ella. Reducir la política cultural solo a ese texto quizás es un error, pero lo que sin duda es cierto es que en ese discurso estamos ante un texto fundador de una política. Ahí están los pilares de nuestra política cultural. Ahí hay cuestiones básicas que después serían, vamos a decir, la garantía de que en este país hubiera un desarrollo tan verdaderamente espléndido de la creación artística, de la creación literaria. En primer lugar, el tema de, digamos, pensar en un receptor masivo para los procesos culturales sin hacer concesiones de calidad. Eso nadie se lo había propuesto jamás. Y eso Fidel se lo propone en esa fecha tan temprana. Él le pide a los escritores y artistas colaboración para sus proyectos de democratización cultural que no implicaban, digamos, costos en términos cualitativos. El ejemplo extremo en el otro sentido es la cultura chatarra yanqui. Efectivamente, llega a todas partes, crea sentidos de la vida, modifica subjetividades, crea paradigmas, crea sueños, hace que la gente se entretenga, que la pase bien, les ofrece un entretenimiento vacío la mayoría de las veces, pero el precio cualitativo que pagan los creadores, cuando hay creadores auténticos detrás de
de una obra de esta, de la cultura chatarra, me imagino que sufran mucho porque efectivamente se ha mutilado todo lo que pueda ser inquietante, todo lo que pudiera ser, todo lo que pudiera representar un desafío intelectual mínimamente complejo. Todo debe estar dicho, todo debe ser simple, en blanco y negro, los buenos y los malos. Y Fidel, ese camino, no creo que porque él haya estudiado aquellos fenómenos que ya, digamos, la primera generación de la escuela de Frankfurt había empezado a estudiar, no porque Fidel se hubiera metido en esos temas. Fidel se formó como un gran político, un gran teórico de la descolonización, y en su, vamos a decir, su vertiente descolonizadora, que viene de Martí, está ese rechazo a todo lo que fuera masividad enlatada. Otro elemento muy importante tiene que ver con el diálogo mismo. El propio Fidel lo comenta. Acuérdate que Palabra de los Intelectuales es después de 3 días de intercambio con escritores y artistas, donde él se limitó a escuchar, al parecer se limitó a escuchar. Y él lo dice, escuché con una gran paciencia todo lo que tenían que decirme ustedes, todas las dudas, las preocupaciones. Y él mismo dice, aquí se ha hablado de un modo totalmente libre, no se ha hablado con eufemismo, se ha hablado con franqueza, se ha hablado sin ningún tipo de, vamos a decir, el que llega ante una autoridad superior y trae toda una especie de discurso elaborado con mucho esmero para no herir a nadie. No, se creó un clima de intercambio transparente. Y ese método de comunicación entre las instituciones y los creadores fue el que caracterizó a la política cultural revolucionaria hasta hoy día, con excepción del paréntesis de los principios de los 70 hasta mediados de los 70, que Ambrosio calificó de quinquenio gris, con excepción de ese retroceso que fue realmente una traición al espíritu de las palabras de los intelectuales, con excepción de ese momento, rescatado por Hart después de aquella etapa y rescatado por los ministros que vinieron después de Hart, o intentado, porque Hart lo hizo de una manera magistral, los que vinimos después sin duda no llegamos a su altura, pero bueno, esa comunicación, ese diálogo, esa idea de que los creadores estén protagonizando el diseño y la práctica de la política cultural, Fidel lo estrena nada menos que en el año 61, en medio de la campaña de alfabetización, con todas las presiones y las amenazas de los yanquis. Fidel lo estrena desde entonces. Yo creo que eso tiene que ver con el principal maestro de Fidel, con Martí. Retamar decía que Fidel citaba a Martí de una manera tan natural como respirar, decía Roberto. Fidel cita a Martí como quien respira. Es decir, Fidel tenía a Martí muy digerido, hondamente asumido, y para Martí el arte, la cultura, la emancipación son todos sinónimos. Es decir, Martí, que viaja del poema al periodismo, del periodismo al discurso, del discurso al análisis realmente increíbles como Nuestra América. Es todo ese fenómeno verdaderamente tan difícil de explicar en pocas palabras, que José Martí se convirtió en un compañero de Fidel muy íntimo, muy cercano. Y una revolución martiana no podía dejar de tener ese tipo de intercambio con la vanguardia intelectual. Y eso lo bebió Fidel y le hizo honor a su maestro con esos encuentros. Acuérdate que ya Fidel, cuando ocurre el discurso, ya había fundado la Casa de las Américas, ya había fundado el ICAIC, ya había fundado la Escuela de Instructores de Arte. Y él lo menciona en Palabras Intelectuales. Él menciona el apoyo a la Sinfónica, él menciona el apoyo al Ballet Nacional,
menciona el Conjunto Nacional de Danza. Es decir, vamos a decir, Fidel no llega a los encuentros de junio del 61 sin haber, digamos, intervenido de manera muy fecunda en el sector de la cultura. En el libro se creó la Editora Nacional. La famosa frase, no le decimos al pueblo cree, le decimos lee. Es decir, la idea de no formar fanáticos, que es una idea tan martiana, formar gente libre y comprometida a partir de su cultura con el proyecto de emancipación. La revolución no puede pretender asfixiar el arte o la cultura, cuando una de las metas y uno de los propósitos fundamentales de la revolución es desarrollar el arte y la cultura, precisamente para que el arte y la cultura lleguen a ser un verdadero patrimonio del pueblo. Él llega a esa síntesis después de plantearse que para la revolución era un problema del cual tenía que ocuparse la revolución, darle un espacio dentro de ella a artistas y escritores que, siendo honestos, que siendo honrados, que reconociendo la justicia que traía consigo el proceso revolucionario, no fueran realmente auténticos revolucionarios. Es decir, él establece muchos matices, él evita la clasificación fácil que a veces se hace, no, fulano es contrarrevolucionario, él evita eso. Él define claramente que la revolución tiene que tener un espacio suficientemente amplio para que escritores y artistas que no pudieran seguir su marcha por falta de vocación o por lo que fuera, y que sin embargo fueran honrados, fueran honestos, tuvieran esas cualidades a las que él le da un peso grande, para que pudieran desarrollar su espíritu creador, que es una frase que él usa mucho en el discurso. Ese es el dentro. El dentro es resultado del esfuerzo de una revolución, de evitar todo extremismo, de evitar todo sectarismo, de evitar toda exclusión que no fuera la de aquellos incorregiblemente reaccionarios. La revolución tiene que aspirar a que marchen junto a ella todos los hombres y mujeres revolucionarios y aquellos que no lo sean, pero que sean honrados, y tratar de convencer a la gente que pueda necesitar argumentos para ser convencida. Es un discurso muy ecuménico, muy amplio. Es muy triste ver, yo estuve viendo en los periódicos estos de los que están financiados desde el norte, un intento de celebrar esta efeméride, vamos a decir, satanizando ese discurso. Además es un esfuerzo inútil, porque nadie con un mínimo de rigor y con un mínimo de seriedad que se lo lea, no puede dejar de admirar a ese joven líder atenazado por tantas presiones, que le dedica 3 días a conversar con la vanguardia intelectual del país y artística del país, y a sacar conclusiones tan brillantes y tan realmente con tanta vigencia. Ofrecíamos los criterios del escritor y presidente de la Casa de las Américas, Abel Prieto Jiménez, sobre el significado y trascendencia de palabras a los intelectuales pronunciadas por Fidel en junio de 1961. En diálogo con escritores y artistas, esta semana reflexionamos en nuestro segmento Contrapunteo sobre las principales ideas contenidas en ese texto fundacional de la política cultural y su vigencia. Mañana cerraremos este debate al compartir nuestra opinión editorial. Usted todavía puede participar en este intercambio. Se nos escribe a contrapunteonc@cubarte.cul.cu, se nos deja un mensaje en nuestra página de Facebook. Vamos entonces a hacer una pausa en nuestro recorrido informativo de jueves, y al regreso le pondremos al tanto del desarrollo de la jornada cucalambiana en Las Tunas y de los preparativos para el Festival del Caribe, 2 encuentros que este año se han pensado desde plataformas digitales y medios de comunicación.
Lo decíamos en titulares, en la ciudad de Las Tunas se desarrolla hasta mañana viernes la edición 54 de la jornada cucalambiana. Hoy se celebra el aniversario 192 del natalicio del poeta Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, inspirador de esa fiesta de las tradiciones campesinas. El coloquio iberoamericano de la 10ª rinde homenaje a su obra. Ponencias escritas y disertaciones presentadas mediante videos hasta llegar a un total de 26 trabajos investigativos participan en el coloquio iberoamericano de la 10ª y el verso improvisado. El evento constituye una de las fundamentales actividades del programa de la 54ª Jornada Cucalambiana que se desarrolla de manera online. De nuestro país tenemos la representación desde Mayabeque, de La Habana, Matanzas, Villa Clara, Santo Espíritu, Ciego de Ávila, Las Tunas y Holguín. Es decir, que una buena representación de nuestro país y de 5 países como es Argentina, Perú, Venezuela, Dominicana y México. La interacción entre el moderador y los participantes se torna rica y sobre todo muy fructífera para el futuro de la 10ª en Hispanoamérica. En este caso especificar la importancia que tiene la 10ª y el verso improvisado en Iberoamérica, las huellas que han tenido las diversas expresiones de la cultura material y espiritual campesina en nuestros países, donde ha tenido un impacto muy grande desde la influencia de la 10ª Espinela y con los siglos, bueno, pues esas expresiones han tenido una importancia en el patrimonio inmaterial de Iberoamérica. También la 10ª humorística, la sociología de la cultura material y espiritual campesina, expresiones también que se mueven en torno a los estudios sobre el pensamiento cultural y antropológico iberoamericano. Se defiende en espacios como este la pervivencia de una forma estrófica inherente a la cultura de parte de América y España. Anibis Labarta, en el Noticiero Cultural. Y mientras en Las Tunas se desarrolla la jornada cucalambiana, pues en Santiago de Cuba se organiza el programa del Festival del Caribe que iniciará el próximo 3 de julio a través de escenarios digitales y medios de comunicación. Nuestra corresponsal nos cuenta más. El Caribe está llamando. Mi pueblo está celebrando. El Festival del Caribe comenzará en Santiago de Cuba el próximo 3 de julio desde las plataformas digitales. Se han organizado 11 talleres para celebrar esta convocatoria que se dedica a Belice y a las 4 décadas de los estudios Siboney de la EGREN. Hoy adelantamos detalles sobre el coloquio internacional El Caribe que nos une y el taller de danza y percusión cubana y del Caribe, entre otras informaciones. El Caribe está llamando. Hemos podido lograr en esta oportunidad, ya que el festival va a ser online, una participación bastante significativa de más de 600 participantes de 25 países. Los países que más se destacan son México, República Dominicana, Puerto Rico, Chile, Colombia. Nosotros todos los años hacemos una gala en homenaje a Eduardo Rivero Walker, Premio Nacional de la Danza en Cuba. Este año lo vamos a dedicar también al maestro Ernesto Armiñán Linares y Buenaventura Bell. Se le va a hacer una gala dedicada a ello. Por las vías de las redes sociales donde nos pueden seguir, bueno, los invitamos a que sigan la página de Facebook, Taller de Danza y Percusión Cubana, para los participantes que van a tener una incidencia directa en el taller, ya sea con investigaciones, ponencias, en sesiones de prácticas y aprendizaje y en presentaciones artísticas. Va a haber un canal en Telegram específicamente y también se puede seguir el mismo sitio web donde se va a desarrollar el festival, que es precisamente festivaldelcaribe.net. Joshua Arana, un percusionista beliceño, va a estar el primer día. Vamos a estar promocionando su intervención. Él va a estar tocando un poco el tambor garífuna y va a estarnos explicando toda la espiritualidad que hay alrededor de este instrumento. También tenemos conferencias de Agustín Lao Montes, María Noemí de Colombia.
Aún no comienza el Festival del Caribe y ya ofrecemos las primeras noticias. 25 países interesados en participar en esta segunda edición virtual. También se anuncia el primer taller de estudios literarios del Caribe. Espere más información en próximas emisiones. Y hoy, 1 de julio, es el Día del Historiador Cubano, instituido para conmemorar que en esa fecha de 1935 se le otorgó la condición de historiador de la ciudad de La Habana al doctor Emilio Roy. A la importancia de esta fecha y la obra de este intelectual, le propongo un acercamiento al cierre de esta emisión. Cuando el 1 de julio de 1935 La Habana le anunciaba al mundo que tenía un historiador, se vivía el comienzo de una buena historia. Y no solo porque fuera la primera vez que se designaba uno en La Habana, sino porque el escogido era un hombre ilustre, un intelectual de primera, abogado de formación, pero sobre todas las cosas alguien que sabía cuán importante era hacer por la historia, la cultura y el patrimonio de la ciudad. Cuando aquel 1 de julio Emilio Roy se convertía en el primer historiador de la ciudad de La Habana, ya había realizado trabajos históricos desde 1927 como comisionado intermunicipal de la ciudad, había escrito en la prensa sobre historia y costumbres, había propiciado que se publicara la primera edición cubana de la Edad de Oro y había hablado muchísimo de nacionalismo y antiimperialismo. Justo en el año en que fue designado como historiador, salió su texto emblemático Historia de la Enmienda Platt, un estudio que denunciaba el mecanismo de dominación que esta enmienda representaba para Cuba. Emilio Roy fundó y dirigió la Biblioteca Cubano-Americana Francisco González del Valle, el Archivo Histórico y el Museo de la Ciudad. Tuvo a su cargo la coordinación de diversas colecciones y publicaciones como el Libro de Cuba, cuadernos de historia habanera y las actas capitulares del Ayuntamiento de La Habana, las cuales se rescató de una bóveda húmeda del Castillo de la Fuerza. Fue también promotor de los Congresos Nacionales de Historia, fundó la actual Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana y sus trabajos salieron en las publicaciones más renombradas de la época. Por eso no es casual que justo el día en que Emilio Roy fuera designado historiador de la ciudad de La Habana, se haya declarado en Cuba como Día del Historiador, una fecha para reforzar la idea de que la historia, más que pasado, es la luz de cómo creamos y definimos nuestro presente y futuro. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural destacamos la celebración en la UNIAC del aniversario 60 de Palabras a los Intelectuales pronunciados por Fidel. Conocido el desarrollo en Las Tunas de la edición 54 de la Jornada Cucalambiera, Fiesta de las Tradiciones Campesinas, y le contamos del inicio este sábado en Santiago de Cuba de la edición 40 del Festival del Caribe, que organiza su programa a través de plataformas digitales y medios de comunicación. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.